y la Biblioteca Nacional se llama Sala Juan Bosch y está destinada a ser un espacio muy bienvenidos para actividades que tienen que ver con la índole de nuestro quehacer, y además una sala que va a estar prestando servicios en el acceso a la literatura más actualizada sobre los temas de trabajo de la Fundación y a materiales de gran valor histórico que ustedes pueden ver en el lado de allá, que son el Fondo Documental Personal de Juan Bosch, su archivo y su biblioteca personal. O sea, estamos hablando de tres componentes: fondo de documentos históricos, biblioteca personal y biblioteca multitemática, que van a estar al servicio de estudiantes, de investigadores, de jóvenes, de investigadores del extranjero, en un afán por democratizar el acceso a la figura de Bosch, al acervo que dejó y en general a todo lo que podamos hacer y contribuir para que la agenda histórica dentro de la que él se insertó pueda seguir teniendo un recorrido fructífero y feliz. Es para nosotros una gran alegría estar con ustedes en esta tarde, con gente tan querida. Reconozco que hay varias personas que es la primera vez que las veo en una actividad de la Fundación, y eso es muy bueno, porque también lo que estamos presentando es hoy algo completamente nuevo. Generalmente la Fundación Juan Bosch, que se fundó en 1998, es decir, que tiene 16 años, va para 17, se ha dedicado a trabajos de conservación de material histórico, a investigación histórica, a actividades formativas con maestros en materias de pedagogía, de ética, a participar de debates, pero siempre desde un enfoque de recuperar claridad sobre el pasado. Y muy pocas veces, yo creo que es la segunda o la tercera vez, pero de seguro que esta es la ocasión más contundente en que se hace presente con un informe, con un análisis de un tema de actualidad, y además de un tema tan crucial para cualquier sociedad humana. Si algo ha caracterizado a toda sociedad, si algo ha definido la supervivencia de los seres humanos, la base de la supervivencia de los seres humanos en toda la historia ha sido el trabajo. Y el trabajo, por encima de una variable económica, si se quiere, por encima de una variable jurídica, es la base de la existencia de toda sociedad y la base de la posibilidad de un pueblo de vivir con dignidad. En todo caso, nosotros en primer lugar entendemos que esto está muy ligado con el sentido que le demos a la nación dominicana, con las perspectivas de la nación dominicana, con la viabilidad de la nación dominicana. Y por eso nosotros consideramos y hemos querido, aportar a la discusión que tiene lugar sobre la situación del trabajo, sobre la situación de los trabajadores y de las trabajadoras
y además en una perspectiva muy contingente, muy actual, que es la discusión que está teniendo lugar sobre una posible reforma al Código de Trabajo. Y nosotros lo hemos querido hacer con mucho rigor analítico, con mucho rigor académico, y hemos contado para eso con la colaboración, la fabulosa contribución de la Fundación Sol de Chile. Por parte de la Fundación Sol nos acompaña aquí la amiga Carla Brega, investigadora. La Fundación Sol es una fundación, es un equipo de investigadores que en Chile se han reunido con una gran incidencia en los últimos años, en que el caso de Chile, que era normalmente entendido como un caso de éxito por su capacidad de producir riqueza, por su figuración en el mundo como un país exportador, como un país de altos ingresos, pero que empezó a mostrar las grandes grietas que en lo social, ¿sí? Cuán justo estaba siendo en los derechos fundamentales de las personas, de las mayorías de Chile, el modelo de sociedad que se había instaurado, que inequívocamente muchas riquezas ha estado produciendo. Todos recordaremos las grandes luchas que han habido en los últimos años por un derecho real a la educación, por una educación justa, por una educación digna, por una educación que no sea una fuente de lucro, sino un derecho, pero también en el ámbito de los salarios, de la salud, de las pensiones. Y la Fundación Sol es una fundación que se ha especializado en el ámbito del trabajo. Y en un país con mucho rigor intelectual, donde debatir es una tarea dura y en la que hay que estar muy preparado para participar, es un equipo que se ha ganado mucho respeto. Y nosotros lo sumamos a la aventura de producir un análisis, una comprensión de lo que está pasando en República Dominicana y de tener perspectivas sobre la discusión de lo que pasa con los trabajadores y sobre la discusión del Código de Trabajo. El título del informe dice mucho. Ser justos es lo primero. Y eso es parafraseando a Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, cuando señaló: sed justos lo primero si queréis ser felices. Nosotros consideramos que esa agenda histórica, de la que fue parte también el profesor Juan Bosch, que es la justicia como la base de la felicidad, como la base de la armonía, como la base de la convivencia, la justicia como la base de la viabilidad de la patria, como la base de la cohesión social. Y entonces, el informe lo que ha tratado es la crisis de los trabajadores bajo el actual modelo económico y los desafíos, más que propuestas técnico-jurídicas, los desafíos fundamentales de una discusión de reforma al Código de Trabajo para más justicia y prosperidad. ¿Sí? Justicia y prosperidad. Somos de la idea que la República Dominicana es un país con un potencial enorme, que no solamente puede producir mucha riqueza, sino mucha prosperidad, pero además que esa prosperidad sea compartida, que esa prosperidad sea colectiva, que a todos y a todas nos vaya bien.
que por lo menos todas y todos podamos vivir con dignidad. Yo creo que esa es la lucha fundamental o el sueño fundamental de una patria, de una nación. El trabajo, para terminar con esta introducción, es el fruto de un equipo en que colaboró la Fundación Sol, la Fundación Juan Bosch y colaboradores de ambos. De esos colaboradores los autores están presentes en la página de créditos de este informe, y del equipo que colaboró están presentes el abogado Edgar García, de República Dominicana, la socióloga Carla Brega, de la Fundación Sol, el abogado Jaime Rodríguez, de República Dominicana, colaborador de la Fundación Juan Bosch, y un servidor. Hay 4 que no han podido estar: Mauricio Maturana, Gonzalo Durán, Marco Kremerman, Bartolomé Pujals, y a ellos los tenemos muy presentes porque son parte de que esto tuviera un fruto. Yo creo que eso también es algo que a nosotros nos hace sentir muy orgullosos. Son todos y todas jóvenes que gratuitamente, solidariamente, con una voluntad tremenda de contribuir a la discusión de un pueblo, se afanaron, pasaron madrugadas, pasaron un año trabajando, y eso yo creo que también a mí personalmente me hace sentir muy contento, porque quiere decir que tanto la Fundación Bosch como la Fundación Sol contribuyen con estas cosas también a que temas tan cruciales como la justicia social tengan de alguna manera el largo recorrido, tenga un relevo generacional, que hayan jóvenes, tanto hombres como mujeres, que se sientan comprometidos a participar y a ayudar a que debatamos más. El fin último es que este no es el gran informe, ni la gran verdad, ni es la solución genial que se nos ocurrió. No, esta es una visión, una propuesta en el entendido de que hay cosas fundamentales que hay que discutir, de que hay cosas fundamentales que traer sobre la mesa, y que el pueblo dominicano, el conjunto de todos los actores, tienen que involucrarse en esta discusión. Hay muchos problemas estructurales en la sociedad dominicana donde lamentablemente la mayoría no participa del debate, no concurre a él, y a lo mejor simplemente es espectadora. Es vital que la sociedad dominicana, que la ciudadanía se apropie de este tema, se incorpore y cuide de sus derechos. Como lo hemos dicho, y está escrito en la presentación, una reforma tan importante como la que se ha llevado con el pacto educativo, con el 4% del PIB de financiamiento a la educación, las políticas de jornada extendida, no contribuirán a la esperanza de la juventud si le estamos diciendo, si no somos capaces de garantizarle a los jóvenes que estudian que su estudio, que sus conocimientos, que su esfuerzo como estudiantes le permitirán, cuando salgan de sus estudios, tener una vida digna. La esperanza, la capacidad de los jóvenes de creer en su país, en su presente, en su futuro, tiene que ver mucho con construir más justicia social, y eso es fruto siempre de la colectividad, no de algunos actores, ni unos poquitos, ni un grupo. Siempre es la conquista de una mayoría. Así que
con estas palabras de introducción y de nuevo agradeciéndoles y pidiéndoles que sean indulgentes con esto, con lo que es un informe que está hecho con toda la seriedad del mundo y con la mejor voluntad del mundo, pero que no venimos a vender ninguna idea, que no queremos que compren ninguna idea, sino que queremos que este debate sea de todas y de todos. Así que muy bienvenidas, muy bienvenidos, y ahora les quiero yo dejar con Carla para que iniciemos la presentación, y ya ustedes, los que han ido llegando, tienen el informe en las manos y esperamos que sea muy útil dentro de todo esto. Muchísimas gracias. Carlita. ¿Vas a venir por aquí? Yo creo que no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Sí, con muchas ganas. Agradezco la oportunidad de estar presentando acá y de haber colaborado en este trabajo. Espero que les guste, que les haga sentido y que ayude verdaderamente a la discusión. Bueno, vamos a empezar por, el análisis que se hizo del modelo de la República Dominicana. ¿Qué es esto? El modelo económico, el modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque pensamos que a la hora de mirar cuál puede ser una reforma, un código de trabajo, ¿verdad? Hay que ver la estructura completa. ¿Por qué? Porque es necesario conocer el empleo, es necesario conocer qué están haciendo los trabajadores dominicanos. Lo primero que hemos visto es el modelo económico. Decimos que es insostenible a largo plazo. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo ahora. Lo primero que vemos es un contexto de crecimiento sostenido durante los últimos años, como pueden ver acá, menos en la crisis, ¿verdad?, que hubo 2003-2004, más marcada, y la última 2009-10. Pero en general, los últimos años, tenemos un crecimiento, los últimos 8 años, a un ritmo del 6% en la República Dominicana. O sea, en República Dominicana se está produciendo riqueza, ¿no? Entonces, es de los países que más crece en la región en los últimos 10 años, pero nos preguntamos quién crece cuando crece República Dominicana, porque lo que se ve es acá, digamos, mucha pobreza, mucha desigualdad. Entonces, queremos ver qué es lo que sucede, ¿no? Y ahí decimos, tenemos que interrogarnos, ¿verdad?, sobre no solo el espacio donde se crea la riqueza, sino cómo se distribuye, ¿no? Entonces, ¿quién crece cuando crece República Dominicana? Bueno, lo que hemos visto, esto dice una matriz productiva pro capital. ¿A qué nos referimos con eso? Con pro gran capital, ¿verdad? ¿Por qué? Acá lo que hemos visto es una reducción, desde los años 90 hasta la actualidad, una reducción de el área de la industria, ¿verdad?, en un 20% en esos años, y la participación del sector agropecuario también ha caído en un 39%, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Crecen los servicios, ¿no?, que a 2013, ahí no se alcanza a ver, aporta casi el 60% del PIB, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que estas economías en general que se basan en el sector servicios generan baja incorporación de tecnología, baja productividad, ¿verdad?, como dice Krugman. Pero al mismo tiempo la realidad dominicana, lo que hemos visto es un alto crecimiento, como lo vimos recién, ¿verdad?, pero bajos salarios y cada vez menos creación de salarios, de trabajos, de empleos, ¿no? Entonces esa combinación es lo que nosotros hemos llamado, siguiendo a David Harvey, digamos, un proceso de acumulación por desposesión. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hay crecimiento, ¿verdad?, pero está siendo acumulado por unos pocos. La siguiente. Bueno, seguimos diciendo que es pro gran capital. ¿Por qué? Porque en los últimos años los sectores económicos exhiben mejoras tanto en ventas como en las ganancias. Acá lo que vemos es el ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿verdad?, que es un indicador que lo sacamos de la misma Dirección General de Impuestos de la República Dominicana, ¿verdad? Y lo que vemos que es la rentabilidad sobre el patrimonio. ¿Qué quiere decir? Es lo que interesa a los inversionistas. Es decir, cuál es el retorno, ¿verdad?, del capital invertido, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que en la manufactura, el comercio y el agropecuario es donde disminuye un poco entre 2006 y 2011, pero en bancos y financieras y en compañías de seguros hay un súper alto crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que están creciendo esos sectores que son de los servicios también. Bueno, esto es lo que les decía
de por qué el modelo dominicano requiere cada vez menos trabajo. Acá lo que vemos es la elasticidad producto-empleo de las principales actividades económicas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando crece el PIB, ¿cuánto empleo demanda? ¿No? Acá lo que vemos en general es una baja en todos los sectores, y si se fijan los que tienen los puntitos es el promedio ponderado, ¿no? Entonces, entre los años 91 y 95, por cada punto de crecimiento económico, la demanda de empleo aumentaba un 0,8%. Sin embargo, entre 2000 y 2006, por cada punto de crecimiento económico, la demanda de empleo, es decir, el requerimiento de trabajo, aumentaba un 0,14%. ¿No? Entonces, a esto nos referimos con que la economía dominicana en su conjunto necesita cada vez menos trabajo, ¿no? Y cada vez menos trabajo calificado, porque está centrada en los servicios, ¿verdad?, para producir ganancias. Entonces, acá vemos cómo ha crecido desde el 96, esto lo pueden ver en detalle en el informe, al 2013, otros servicios, comercio, se ve ahí, cómo crece en los últimos años. Si sumamos todo lo que sería las áreas de servicio, o sea, otros servicios, comercio, hoteles, bares y restaurantes, llegamos prácticamente a un 60% del empleo en el área de servicios, en ese área que dijimos que es productiva, que no ingresa tecnología, ¿verdad?, y que genera poco valor agregado, ¿no? Entonces, esa estrategia de producción redunda en lo que llamamos un crecimiento económico con poco empleo, jobless growth, lo que se llama en la literatura internacional, digamos, que así se conoce y se ve como bastante un peligro, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Consolida y profundiza los problemas de desigualdad que vamos a ver. Los problemas, porque nosotros efectivamente lo vemos como un problema, como ha presentado Matías, esto se trata de cómo hacer un país más justo, ¿no? Entonces, genera persistencia en la pobreza y agudiza la concentración de la riqueza. ¿Qué hemos visto también, en base a distintos estudios? Una concentración de la economía bastante alta, ¿no? Bueno, en las comunicaciones, ustedes pueden ver el detalle, en el comercio, en los automóviles, en la actividad turística, en el sector financiero, en todos una alta concentración, ¿verdad?, de las ganancias de las empresas que controlan. Pero ¿cuál es lo más relevante que quiero acentuar yo en este momento? Es que esos empleos en subsectores oligopólicos generan monopsonio. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores deben someterse a las reglas de unos pocos que son los demandantes de empleo, ¿verdad? Y hay que someterse a las reglas, sean las que sean. Bueno, además, ustedes ya sabrán que es un modelo, como dijimos, improductivo y dependiente del centro. ¿Por qué? En República Dominicana tenemos una balanza comercial negativa, ¿no? Se compra más de lo que se vende, ¿verdad? Acá tenemos las importaciones en millones de pesos, ¿verdad?, las importaciones y la balanza comercial negativa. Entonces, se confirma además una dependencia muy grande de Estados Unidos, ¿no? Entonces, para el 2010 el 59% del total exportado es para Estados Unidos y lo que se importa, es decir, lo que se trae a República Dominicana, el 40% viene de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se consolida esa posición deficitaria en la balanza comercial. Acá lo pueden ver de forma comparada, espero que alcancen a ver ahí. El déficit de la balanza comercial en Estados Unidos con Estados Unidos crece en el tiempo. Si se fijan acá, al principio, hasta 2004, República Dominicana generaba un poquito más de exportaciones que importaciones hacia Estados Unidos. Y después se empieza a revertir, ¿no? Se mantiene casi inalterado desde 1998. Entonces, eso lo podemos ver en el segundo gráfico, que en el marco del DR-CAFTA, ¿verdad?, República Dominicana exhibe el peor resultado de los países comparados. Ahí están Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala. Entonces, ¿qué se ve ahí? En 2004, balanza comercial con Estados Unidos positiva. Y en 2010, una balanza negativa, ¿verdad?, que se importa de Estados Unidos mucho más de lo que se exporta para allá. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Pasemos a el meollo del asunto, ¿verdad?, lo que nos trae acá, que es lo que hemos analizado de trabajo, distribución y pobreza.
Les cuento que en Fundación Sol nosotros hicimos un procesamiento estadístico de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, que acá la produce el Banco Central de la República Dominicana y fue facilitado por la Oficina Nacional de Estadísticas. Bueno, la serie de microdatos va entre 2000 y 2013, y les cuento que a partir de 2003 esta encuesta considera la recomendación de los trabajadores no remunerados que trabajaron al menos una hora están ocupados, ¿verdad? Ahí pueden ver el detalle en la metodología. ¿Por qué eso es importante? Porque lo que vamos a ver acá es cuestiones como el desempleo. Y aquí hemos llamado un desempleo estructural. Si se fijan acá, el desempleo abierto, que es la línea de abajo, llega a un 7%. ¿Esos quiénes son? La población de 10 años y más, que no tenía trabajo, ¿verdad?, cuando se le hizo la encuesta, pero que están disponibles para trabajar y que han buscado trabajo activamente en las últimas 4 semanas. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros sumamos a eso los que no buscaron trabajo pero están disponibles para trabajar? Por ejemplo, estaban cuidando a un mayor que estaba enfermo, pero también necesitan trabajo y no salieron a buscar trabajo. Si sumamos a esos que también son desempleados, tenemos un 15% de desocupación, que es lo que llamamos la desocupación empleada, ¿no? Entonces, tenemos un 15% de la fuerza de trabajo que está ahí sin trabajar. Bueno, mucho se ha hablado del empleo formal e informal. ¿Por qué? Porque está la discusión de que el Código de Trabajo debería ampliar el empleo formal, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con el empleo formal e informal? Vamos a ver qué sucede. Lo que vemos son los trabajadores, digamos, de los trabajadores no agrícolas mayores de 15 años, el sector formal alcanza el 49,4% y el informal 50,6%. O sea, son más los trabajadores informales hoy que los formales en República Dominicana. Y lo que vemos es el crecimiento, digamos, la gran cantidad de trabajadores informales por cuenta propia. O sea, el vendedor que está en la esquina, ¿verdad?, buscando una forma de ganarse la vida por otro medio que no sea un trabajo formal, ¿no? Entonces, entre 2008 y 2012, la cantidad de empleo unipersonal informal subió en un 21%. Prácticamente el doble del crecimiento de la totalidad de empleos formales. La totalidad, ¿no?, que fue un 11% para el mismo periodo. Entonces, el empleo unipersonal representa el 70,4% del empleo informal del 2012. Son las cuentas propias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en este informe? Que la informalidad se presenta como una salida a la falta de oportunidades laborales que genera el mismo modelo. Acá tenemos, bueno, dijimos, ¿no hay otra antes? Eso, ¿por qué trabajo informal? ¿Verdad? Bueno, lo que vimos es distintos estudios, dicen que los trabajadores formales a veces tienen más satisfacción con su trabajo, pero que eso no puede darse a la formalidad o informalidad per se, no se puede atribuir. Y dice que los trabajadores informales, por cuenta propia, dicen que la posibilidad de mayores ingresos, la flexibilidad y la costumbre son importantes razones para trabajar como independientes, ¿no? Y dice, el trabajo informal ofrece para muchos una fuente de trabajo comparable al empleo del sector formal, ¿verdad? Pero a los cuales podrían aspirar dados sus niveles de calificación. Entonces dijimos, a ver qué pasa, porque si uno mira el promedio del sector de los salarios del sector formal es más alto que el sector informal. Pero el promedio es una medida engañosa, ¿no? ¿Por qué? Porque los salarios son positivos y asimétricos, ¿verdad? Y el más alto pesa mucho más que el pequeño. Entonces dijimos, a ver qué pasa si nos metemos a ver por grupo ocupacional, a ver qué sucede, porque alguna diferencia tiene que haber para que se esté optando por el empleo informal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Ahí se ve el promedio nacional, este es el ingreso promedio por hora, ¿no? Y lo que vemos es que tan solo los gerentes y administradores, los profesionales, son, que es el naranja, el sector formal que tiene un salario por hora más alto. O sea, los más calificados son los que en el sector formal pueden optar por un trabajo mejor remunerado. Vamos a decir.
Bueno, obviamente esos representan una muy pequeña porción del total del empleo, ¿verdad? Un 12% esos dos juntos. Entonces, esto viene a confirmar que a menor nivel educativo el mercado informal paga mejor. Si ven ahí el nivel primario, nivel secundario y ningún nivel de educación, en todos el sector informal genera ingresos por hora más altos que en el sector formal. Menos, como vemos ahí, para los universitarios, ¿no? Entonces, quiero aclarar que tampoco es que digamos, bueno, entonces la solución es que nos pongamos todos a estudiar, ¿verdad? Y sacamos todos un título. ¿Por qué? Por lo que hemos visto anteriormente, el tipo de modelo. Entonces, ¿qué pasa si yo estudio, saco mi cartón, después, si encuentro trabajo, si tengo suerte, capaz que pueda vivir de eso? Capaz. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cuáles son los niveles salariales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que los cambios que se pretenden hacer al código no pueden ser, la solución no puede ser una formalidad precarizante. Es decir, lo que hemos visto es que la formalidad no necesariamente genera mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, valga la redundancia. Entonces, que sea formal no quiere decir que va a haber movilidad social, ¿verdad?, ascendente, o que se van a encontrar mejores oportunidades en ese mercado de trabajo. Entonces, por ejemplo, disminuir los derechos que han sido ganados por los trabajadores, como la cesantía, ¿verdad?, y las otras cosas que se están debatiendo en el código, no puede ser, digamos, que quitar eso sea la vía a formalizar el empleo, porque es disminuir derechos que ya han sido ganados, incluso en un código tímido. Bueno, acá lo que vemos es la alta concentración de los ingresos. Acá lo que sacamos es, como dijimos que el promedio era una medida engañosa, lo que vimos es la mitad, la mediana. ¿Cuánto es eso? El 50% de los trabajadores dominicanos gana menos de 9.000 pesos al mes. El 50%, ¿no? El 90% menos de 26.000 al mes, ¿verdad? Entonces ahí lo que se ve en ese gráfico es la alta concentración, o sea, la gran mayoría, si se ve ahí, a partir del 89% es que crece, ¿verdad? Donde están los ingresos más altos. La gran mayoría de los dominicanos tiene salarios que son prácticamente de hambre. Ahí está, si los trabajadores dominicanos fuesen 100, así serían los salarios cada mes, ¿no? Ahí solo 3 personas ganarían más de 45.900 pesos al mes, que tampoco es tanto, ¿verdad?, para mantener una familia completa, ¿no? Y ahí está dividido y se puede ver gráficamente cómo es. Obviamente en la casa siempre eso se sabe y se nota, ¿verdad?, que hay que hacer malabares con eso. Bueno, lo último que les quiero contar es que nosotros hicimos una simulación de los datos. ¿Por qué? Porque los datos, la mayoría de los que analizamos están, digamos, en concordancia. Es lo que vimos de los ingresos que les mostré respecto del formal e informal. El Banco Central, ya lo había dicho, no es ninguna cosa loca. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a investigar más a fondo, ¿no? ¿Y qué hicimos? Lo que queremos ver es el valor del trabajo. ¿Por qué? Porque se ha hablado en la discusión del código del costo laboral, ¿no?, de cuánto cuesta. Entonces, lo que hicimos fue ver lo que nosotros llamamos la pobreza laboral. ¿Qué es eso? Ver con los ingresos del trabajo de las personas, ¿verdad?, sin los bonos del gobierno, sin la recepción de divisas, ¿para cuánto alcanza? Lo que hicimos fue hacer una línea de la pobreza laboral, ¿no? Entonces les cuento, en el porcentaje, en la línea actual, que serían más o menos unos 4.500 pesos per cápita, o sea, por persona en el hogar, el 58, digamos, de la pobreza laboral, 58,2% estaría bajo la línea de la pobreza por ingresos del trabajo de los dominicanos. Y si nos ponemos un poquito más exigentes, que fue lo que hicimos, a ver, probemos con una línea que se acerque más a una realidad internacional, dijimos $150 per cápita al mes. ¿Qué tal? 72,1% de los dominicanos estarían bajo la línea de ingresos de la pobreza laboral y serían pobres respecto de sus ingresos del trabajo, ¿no?
Eso. Les agradezco, ahora los dejo. ¿Quién sigue? Bueno, al que no es abogado le toca esta parte de la presentación, pero que de nuevo no es desde una perspectiva eminentemente jurídica, sino que es una perspectiva también estructural y, ¿por qué no?, fundamentalmente política, porque al fin y al cabo los derechos laborales son siempre el resultado de un conflicto político, de una relación de poder entre capital y trabajo en toda sociedad. Lo fue en Europa, lo fue en Estados Unidos y en toda sociedad. Es una cuestión eminentemente de poder. Entonces, nosotros quisimos hacer un análisis de temas claves que tienen que ver con una discusión sobre un código que tienda a más justicia social y que lo que encontramos fue que no están sobre la mesa. Vamos a continuar. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración es que, en efecto, el Código de Trabajo de 1992 constituye la base con la cual discutimos. Pero no podemos perder nunca de vista que el Código de Trabajo de 1992 se da en un contexto político y económico muy particular. Contexto político, y esto prácticamente no se habla ni se discute, que es el contexto, primero, de una trayectoria que venía de un golpe de Estado con el que se interrumpe el experimento de democracia de 1963, experimentos de democracia y una constitución que había establecido en su artículo número 2 que el trabajo era el fundamento de la nación, el trabajo el fundamento de la nación. Por ejemplo, lo que dice la Constitución de 2010 es sumamente... Hay una distancia sideral, por ejemplo, con ese planteamiento. Lo que en la Constitución del 63 es lo que viene a continuación prácticamente del preámbulo. El trabajo es el fundamento de la nación dominicana. Y todo dominicano tiene el derecho y el deber de trabajar. Segundo, una intervención extranjera militar. Tercero, 12 años de autoritarismo político. El gobierno que hay en 1992, vamos a decirlo claro, es un gobierno ilegítimo, surgido de un fraude electoral. Es un gobierno y una discusión donde no tienen participación las fuerzas sociales ni las fuerzas democráticas de la República Dominicana. El Código de 1992 recibe una afortunada coyuntura, que es la presión de la Organización Internacional del Trabajo, por un lado, y de los sindicatos de las empresas matrices de Estados Unidos, que no admiten la instalación de zonas francas en la República Dominicana, donde las condiciones laborales sean tan malas que constituyan una competencia desleal con sus fuentes de trabajo. ¿Sí? Pero es sobre esa base que será la discusión del Código de Trabajo, y indiscutiblemente bajo la presión de la ola de reformas neoliberales, no solamente que en la época del Código de Trabajo, sino del Código Tributario, de la Ley de Zona Franca, posteriormente la Ley de Inversión Extranjera, después la privatización de las empresas del Estado. Estamos hablando de un contexto en que América Latina, y dentro de América Latina, República Dominicana,
se están generando una serie de leyes que no son precisamente el fruto de una correlación de fuerzas favorables de los trabajadores ni de las mayorías sociales, sino de un gran peso del gran capital y de los gobiernos de turno, que hay que subrayar que en el caso específico de República Dominicana, de un gobierno nacido de forma ilegítima, con un fraude electoral, y eso es muy importante que lo subrayemos. Segundo, que no podemos discutir el Código de Trabajo sin ver que el Código de Trabajo tiene una serie de avances, pero que se ven relativizados por lo que hemos llamado un cerco legislativo que fue surgiendo. Por ejemplo, la ley de zonas francas, por ejemplo, la fijación de salarios mínimos que hace el Comité Nacional de Salarios, que establece, no obstante las conquistas del Código, cada vez que se generan los salarios mínimos bajo la misma institucionalidad que el Código permite, para distintos sectores económicos, según la fuerza de cada sector, del capital de cada sector, se fijan salarios que ponen una verdadera escala de trabajadores de segunda, de trabajadores de tercera, de trabajadores de cuarta. Tenemos que pensar, por ejemplo, que el Código de Trabajo, que establece la participación de los trabajadores en un 10% de los beneficios de las empresas, la participación no puede superar 60 días de salario. Entonces, cuando la fijación de salarios mínimos se hace con salario muy bajo, es una manera paralela de sabotear la intención del código. O cuando se dice en todas las empresas menos las empresas de zona franca. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un montón de prácticas y de leyes paralelas al código que sabotean, contradicen e incluso sabotean lo estipulado por el código de trabajo. Y esto es un problema de economía, esto es un problema político, esto es un problema de quién tiene el poder, no solamente en el establecimiento de la ley, la correlación de fuerzas en el establecimiento de la ley, sino en la práctica misma de la ley. A continuación, como ya les adelantaba, el Código de Trabajo establece dos maneras fundamentales en las cuales el trabajador se beneficia del fruto de su trabajo. La Constitución de 2010 señala que los trabajadores tienen derecho a un salario digno. El Código de Trabajo señala que el salario tiene que ser una justa compensación por el trabajo realizado. El Código lo que establece son dos maneras de recibir un ingreso: salario y la participación en un 10% de los beneficios de la empresa, como le digo, con excepciones de empresas, pero además que no superen un máximo de 60 días de salario, por lo cual no importa las ganancias de la empresa, la participación siempre va a tener el techo que los salarios ya han establecido. ¿Se entiende? Porque más que hacerse sobre la base de las ganancias de la empresa, se hace sobre la base del salario que está fijado para los trabajadores. Un gran problema que nosotros detectamos es que el mismo Comité Nacional de Salario establece que, fíjense, la misma declaración del Comité de Salario lo que establece es: los empresarios buscan trabajadores para generar la producción y el trabajador da sus fuerzas de trabajo para sobrevivir. Lo dice así mismo. Sin embargo, lo que hemos visto es que el asunto medular que junta a capital y a trabajador, que es
yo quiero producir una riqueza por la que necesito fuerza de trabajo y yo vendo mis fuerzas de trabajo por un ingreso, aparte de una declaración de intención, debe ser una compensación justa. El código no tiene ningún parámetro ni criterio específico de qué es una compensación justa. El comité de salario, por otro lado, declara que la fijación de salarios mínimos se hace sobre la base de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. Sin embargo, nadie conoce como información pública cuáles son los informes técnicos, cuál es la investigación científica sobre la que se basa la fijación de esos salarios, porque se dice que está amparado en estudios técnicos. Sin embargo, ¿quién los conoce? Por otro lado, está la otra pregunta: ¿quiénes participan en el Comité Nacional de Salario? No solo la declaración, ¿quiénes participan? ¿Con qué poder, con qué correlación de fuerzas participan en la fijación de salario? Por otro lado, también vemos, como ya les decía, la fijación de salarios mínimos no ha observado el principio constitucional ni de la ley de trabajo, una compensación justa que permita la vida digna, sino que ha establecido verdaderas jerarquías de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría, con salarios, por ejemplo, para los jornaleros que llegan al nivel de 3.000 pesos mensuales. Y después nos preguntamos cómo ha sido que nuestros campos han sido fuente de migración para las ciudades y nuestros campos se han quedado vacíos de fuerza de trabajo y enormes masas de jóvenes de los campos hoy están en actividades como el motoconcho, por ejemplo. Y otra cosa que vemos, y otra cosa que nosotros estuvimos analizando es en comparación con la experiencia internacional. Es un comité nacional de salario, la instancia más democrática, sujeta a fiscalización, sujeta a la veeduría ciudadana, con manejos de información pública, más apta para una cuestión tan crucial en toda sociedad como la fijación del salario mínimo. Por otro lado también, el salario mínimo no es solo un salario mínimo, que se ha convertido en la norma del salario, que como decía Carla, junto con la alta concentración de mercado, prácticamente el salario mínimo se ha vuelto una regla de lo tomas o lo dejas. Una cosa muy interesante que se estuvo viendo también en base a tanto un estudio de Santos Reyes como a la encuesta nacional de fuerza de trabajo y que el Banco Central tan amablemente nos facilitó y nos colaboró y que tiene que ver con la formalidad precarizante. ¿Cuál es la duración promedio de los trabajadores en el empleo? La estabilidad en el empleo es una cuestión muy importante para ver si una formalidad es una formalidad digna o una formalidad precaria. ¿Cuán protegido está mi trabajo? Lo que nosotros vimos es que la gran mayoría de los trabajadores lo que están durando es menos de 12 meses en su trabajo. Y una parte, y como ustedes ven, y una gran parte no más de 3 años. ¿Qué significa eso? Y es muy importante. La discusión sobre el auxilio de cesantía, más allá de que es una discusión posible que se puede dar, es realmente el auxilio de cesantía es un costo tan grande para la gran empresa que ha sido el principal sector que ha empujado la discusión sobre disminuir los parámetros del auxilio de cesantía. Porque si nosotros tomamos que el auxilio de cesantía se calcula
con dos parámetros: el salario del trabajador y los años que lleva trabajando, la verdad es que ya la estructura laboral y los salarios de República Dominicana te está diciendo que los salarios son muy bajos y que la duración del trabajador es muy breve. Por lo tanto, ¿cuál es de verdad en la actualidad el objetivo de disminuir el auxilio de cesantía, si en promedio nosotros lo que estamos calculando es que no más de un 24 o 25% de los trabajadores tendrían derecho, dada la duración que hay, a un auxilio de cesantía? No más que un 24 o 25%. Y en promedio, en el mejor de los casos, no supera los 90.000 pesos como indemnización. Solamente en los casos de trabajadores de mucha antigüedad es un costo que puede ser importante, pero estamos hablando de una minoría cada vez más pequeña de trabajadores. La verdad es que tal parece que la actividad es una gran maquinaria de absorber trabajadores y de desecharlos. Y eso lo podemos ver con la siguiente gráfica. Me pasan más para adelante más. Después de volver ahí. Si se fijan, lo que estoy diciendo tiene mucha relación con lo que dice las superintendencias de pensiones en 2014. Hay más de 2 millones, hay casi 3 millones, hay 3 millones y pico de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, los que cotizan en realidad es la mitad, es menos de la mitad. ¿Qué nos quiere decir eso junto con la gráfica que le estoy diciendo? Los trabajadores están entrando y saliendo permanentemente de la formalidad. Incluso si uno viera el mapa de la República Dominicana, nosotros lo que veríamos es que en muy pocos puntos del país hay cotizantes. En la mayoría de las provincias lo que hay son personas que una vez se afiliaron, pero ya no cotizan. ¿Por qué no cotizan? Porque el dominicano está durando muy poco en su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, de nuevo, ¿por qué se dice que es tan importante cambiar el código por el auxilio de cesantía? Si el trabajador lo que acumula como derecho es poco. Volvamos para atrás. Y otro asunto crucial y que de nuevo que es de índole político, o sea, de correlación de fuerza en la relación entre capital y trabajadores, es el nivel de sindicalización. Está demostrado en la evidencia internacional, en muchas investigaciones, que un alto grado de sindicalización está correlacionado con que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales, mejores salarios, mejores bonificaciones. La Fundación Sol, por ejemplo, en el caso de Chile, no aboga solo por la sindicalización por empresa, sino incluso por rama de la economía. Cuando nosotros, me pasas para la siguiente. No, para adelante. Ajá, para adelante. Cuando nosotros vemos la sindicalización en República Dominicana, lo que tenemos es que apenas un 6,3% de los trabajadores privados, porque hay una fracción también de los trabajadores públicos que no están sujetos al Código de Trabajo, y que estamos hablando de la ADP y de los médicos fundamentalmente, solo el 6,3% de los trabajadores en República Dominicana está sindicalizado. Es decir, el 87% prácticamente de los trabajadores no están en sindicatos. Y entonces la pregunta es, el Código de Trabajo señala que los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva, incluso al conflicto económico con la empresa. Pero para eso tiene que estar legitimado en el sindicato. Si no hay sindicato,
¿cómo va a haber negociación colectiva? Incluso si no hay sindicato, ¿cómo se discute cualquier reforma del código de trabajo o de los derechos laborales si prácticamente no hay sindicato? No es raro también que una cuestión que señala una parte del empresariado es que hay mucha judicialización, incluso que hay problemas, se ha dicho, se ha leído, de mafias en la judicialización de demandas laborales. Pero hay que decir una cosa: cuando no se estimula, cuando no se protege la organización de los trabajadores y la empresa también se queda sin interlocutor, la empresa pierde. Y están creadas todas las condiciones para que cada trabajador por su cuenta busque su mejor salida. No solo para el trabajador es muy importante que hayan sindicatos, sino que para la empresa. Y el código de trabajo se ha vuelto prácticamente sin colmillos ni uñas para incentivar, para supervisar y para fiscalizar y hasta sancionar las políticas antisindicales, que en República Dominicana las conocemos. Son muchísimos casos que uno escucha cuando hacen las entrevistas de campo, en que te dicen: si a mí tan solo me escucharan en mi empresa hablando de la idea de un sindicato, en ese mismo momento me despiden. ¿Sí? Entonces tenemos que también incorporar ese elemento que es fundamental a la discusión del Código de Trabajo. Pasemos adelante. Y otra cuestión finalmente muy importante que también tiene que ver, que también es correlación de fuerza con poder, quienes están participando de la discusión. Ya vemos que los ciudadanos estamos prácticamente ausentes. Ya vemos que apenas el 6,3% de los trabajadores privados están organizados para participar de la discusión. Pero se dice que el que está moviendo, que el que necesita la reforma del código y una propuesta de reforma del código, que es la que ha prevalecido, es el empresariado dominicano. Entonces la pregunta que nos hicimos fue: ¿qué cosa es el empresariado dominicano? Y un estudio muy interesante, tanto del Ministerio de Trabajo de 2009 como de Fondo Micro de 2014, nos da datos interesantes. En 2007, las grandes empresas, solo eran el 2.9% de las empresas dominicanas. O sea, los que dicen, los empresarios estamos muy afectados por... O sea, los que uno ve en la prensa todos los días, los que tienen la capacidad de imponer sobre la mesa y decir, no se habla de salario, solo se habla de esto, es el 2, que tienen derecho. La pregunta es, ¿y qué pasa con el 97% del resto del empresariado, que es micro, pequeño y mediano empresariado? Con el pequeño productor del campo, con el pequeño productor de la ciudad, con el pequeño comerciante, porque las microempresas, en el estudio de Fondo Micro señala que el 78% de sus ventas las hace en el mismo barrio. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué él no discute su propia mirada sobre el código? ¿Por qué él no tiene vela en el entierro y sencillamente tiene que seguir la corriente? Miren qué interesante. Las zonas francas, que indiscutiblemente, seamos claros, el conglomerado de zonas francas, que ha sido el principal impulsor de la reforma del código por intereses que son sus legítimos intereses, genera menos del 10% del empleo que genera en República Dominicana la microempresa. Sin embargo, la microempresa no tiene velas en el entierro. ¿Por qué? Entonces estamos, así como cuando nos dicen la formalidad, y uno dice, ¿pero cuál formalidad? El costo laboral, ¿pero cuál costo laboral? Si la misma CIPEN lo que nos está diciendo es que la seguridad social, que se ve como un costo,
en el año 2025 la CIPEL lo que ha dicho es las AFP se van a haber ganado 20.000 millones de pesos y la pensión promedio va a ser de 8.000 pesos. Y cuando nos dicen el empresariado, ¿pero cuál empresariado? ¿Una minoría con mucho poder o todo el empresariado? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de clarificar es de que hay que desmontar mitos. Todo interés es legítimo que se ponga sobre la mesa, pero tenemos que clarificar, porque hay palabras como empresariado, como formalidad, que suena muy bonito, como alto costo laboral, que suena muy impactante, que si no lo clarificamos con ojo crítico, vamos desarmados para la discusión. Y una primera cuestión que yo lo que he querido señalar es que hay puntos claves que la mayoría de los productores dominicanos, que son las MIPYMES, y que la mayoría de los trabajadores dominicanos deben llevar a la mesa. Y no hay claridad sobre eso. Y que es muy importante que la discusión se democratice y que los conceptos estén lo más clarificados posible. ¿Sí? Entonces, finalmente, voy a dejar a Edgar con las propuestas. Me parece que ahí, ya yo dije esto, lo de las pensiones. Nuestras propuestas, que son propuestas de discusión. Muchas gracias, buenas noches. Le voy a pedir permiso al auditorio de permanecer aquí y explicarle desde acá, porque como llegamos en una discusión, esos diálogos que se suscitan al final entre Carla y el compañero Jaime, uno hace una serie de anotaciones en distintos lugares y para evitar que no se me pierda un espacio mínimo de lo que sea que anotamos, entonces, y poder transmitírselo a ustedes, le voy a pedir ese permiso de permanecer desde acá. Sabemos que quienes abogamos por las transformaciones en el siglo XXI tenemos una tarea, y es el hecho de pasar de la protesta a la propuesta. No hacemos nada si solamente presentamos un problema y entonces las soluciones o las posibles soluciones, las propuestas que nosotros entendemos legítimas y posibles, no las presentamos. Entonces, en lo que a medida que vamos avanzando en el informe y en el conversatorio que tenemos hoy, es lo que hemos venido haciendo y lo que es necesario para el debate nacional. El modelo económico de la República Dominicana, como dijo Carla hace un momento, ha presentado un crecimiento, es positivo, de un 6% en los últimos 8 años. Pero ese mismo modelo genera a la vez menos trabajo y sufre un desempleo estructural. Pues aunque la gran empresa propone flexibilizar el mercado formal del trabajo, no significa siempre un aumento en las condiciones laborales. Posiblemente significa un deterioro en esas mismas condiciones laborales que tienen los trabajadores de dicho sector. Por tanto, es que debemos combatir este modelo con fecha de vencimiento, como le hemos llamado, fortaleciendo la producción y reduciendo la dependencia externa, lo que significa también una batalla para acabar con el bajo valor del trabajo en nuestro país. Así que nosotros proponemos, como dijo Matías desde el inicio, que debemos avanzar hacia un pacto por el trabajo y la producción, para ir nosotros como país, como colectivo, redefiniendo el concepto de trabajo, no como se vende a veces como simplemente una política social que habría que hacer o como para las condiciones de subsistencia de los dominicanos, sino para recuperar de alguna manera esa orientación que se le dio en la Constitución Democrática de 1963 al trabajo, en su artículo 2, que lo establecía como fundamento no solo de la nación, de la existencia de la nación y como deber de todo ciudadano y ciudadana. Entonces, se nos hace la pregunta, ¿qué hacer con el Código de Trabajo? El crecimiento del país no es negativo, pero los trabajadores no gozan de los frutos de su trabajo y no han tenido la capacidad
de constituirse como verdaderos agentes de cambio, como participar, tener voz activa en esas relaciones de trabajo. Pues la misma institucionalidad laboral los desfavorece y los desprotege sistemáticamente. Si no existe una base social que empuje los cambios, es poco factible que el país pueda lograr un viraje productivo hacia una mayor igualdad. Entonces, en ese sentido, hemos elaborado una serie de propuestas, ya sea como especificar y fortalecer el empleo digno, el salario digno, al aumento de la producción, como bien dijo Matías, transformar el Comité Nacional de Salarios en una instancia verdaderamente democrática, participativa y orientada al diálogo, que es muy importante, al diálogo con responsabilidad social y nacional. Asimismo, establecer mayores garantías y derechos de los trabajadores y trabajadoras en la participación en los beneficios de las empresas, fortaleciendo el papel de los sindicatos. Ya vimos las estadísticas, 6% de sindicalización, muy bajo. Ese papel fortalecido de los sindicatos y un acceso a los libros contables podría entonces armonizar, que eso es lo que se busca, armonizar los límites con el nivel de garantías de las empresas y los bajos salarios reales del país. Establecer incentivos, desincentivos, fiscalizaciones y sanciones a la gestación, existencia y buen funcionamiento de los sindicatos. No solamente la existencia del sindicalismo per se, sino el buen funcionamiento de los mismos, evitando que a veces esos subterfugios de los sindicatos que tenemos en nuestro país. Establecer también modificaciones en el Código Tributario y de la Ley de Seguridad Social para crear regímenes especiales al sector de las MIPYMES, así como regímenes más razonables en el impuesto al trabajo. De igual manera, y entendemos que esta parte es fundamental y no podemos escapar de ella, hacer de los aportes de los empleados y empleadores a la seguridad social un verdadero instrumento al servicio del país, no del sector financiero privado. De igual manera, hacer más justa la carga fiscal de las empresas, haciendo más equitativo ese aporte del costo patronal, que siempre se nos habla del costo laboral, sobre todo ese costo patronal de las grandes empresas y las transnacionales, ya que aunque se insiste en ese costo laboral, el costo patronal carga al país con altas ganancias, tienen altas ganancias, pero concentración entonces de mercados, concentración de créditos, es decir, una inequidad en la carga tributaria. En pocas palabras, no podemos nosotros permitir que la discusión, que este debate gire en hacer retroceder un código que ya de por sí viene limitado y desactualizado, sin que tenga siquiera apertura a la discusión de los salarios. Para impulsar cambios profundos y duraderos, es imprescindible que nosotros luchemos contra la desigualdad y por la dignidad de los trabajadores. Este código debe de ser reformado, pero para proteger la dignidad del salario, la participación en las ganancias del capital, la estabilidad del empleo, la organización de los trabajadores. Pues ya bien sabemos que la gran mayoría de los productores y empresarios dominicanos pertenecen a las MIPYMES y a las cooperativas. Estos son los que deben oponerse al retroceso del Código de Trabajo y apoyar una reforma a esta. Como bien se establecía en la Carta Política de 1963, reiteramos la existencia de la nación dominicana fundamentada principalmente... Continuamos, por favor. Ok, no está ahí. No, está bien. Fundamentada principalmente en el trabajo. Y otra parte importante es que dice que es el Estado quien propicie y garantice las condiciones indispensables para hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Finalmente, y para no cansarlos, ese es el defecto de ser el último, debemos saber que las transformaciones de las relaciones entre capital y trabajo no se van a lograr sin una lucha política. En consecuencia, es una tarea inminente que revitalicemos la acción colectiva, el diálogo democrático
y tener nosotros entonces una sociedad más justa, donde la dominicanidad sea viable y el exilio y el destierro económico, como apuntan los números, sean cada vez una opción menos imperiosa para los dominicanos, a sabiendas de que al final el bienestar colectivo del dominicano es el principio rector del informe y debe ser el principio rector del trabajo. Es decir, no podemos pasar por alto que nuestro primer deber como seres humanos por y para el colectivo es ser justos y por tanto ser felices, como dijo Duarte. Muchísimas gracias.